Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. La agenda política nacional está como la temperatura en Barranquilla, ardiendo con altos niveles de humedad y parece que la lluvia, en lugar de refrescar, lo que hace es sacar el vapor que está en nuestro suelo para hacernos servir todavía más la sangre, la piel, los poros y respirar ese aire caliente que caracteriza a la Arenosa por estos días. Y ni hablar de lo que está pasando en algunos municipios en los departamentos del Magdalena, el Cesar y la Guajira. El sur del Atlántico también está que arde. La temperatura hoy en el termómetro va a subir porque las noticias han estado bastante movidas, principalmente porque aquel fantasma de la reelección que celebró mucho la izquierda cuando la Corte Constitucional le impidió al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez poder participar en una reelección, parece que ahora ya no es fantasma sino angelito. Se convirtió en un ángel y algunos senadores del pacto histórico están diciendo que ellos sí quieren que el presidente Gustavo Petro siga en el poder y que la reelección sea una posibilidad. El presidente de la República ha dicho muchas veces que su llamado a la constituyente no tiene nada que ver con una intención reeleccionista. Sin embargo, hemos visto ya que el presidente muchas veces cambia de opinión, avanza, retrocede sobre un criterio, ya parece ser algo característico de su personalidad. Y en política sabemos, dicen algunos expertos, que cuando alguien quiere ser candidato, dice que no le interesa como estrategia. Y esto aquí va dirigido a aquellos que creen que los ideales son realizables. Los ideales no son fantasías, no son utopías, no son especulaciones ni argumentos basados en falacias o en mentiras. La política coherente debe ser un conector entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Si existe un distractor en esas conectividades, entonces la temperatura ya no arde, sino que está superando lo que puede marcar un termómetro. Y digo esto porque se ha vuelto característico en la actividad política mentir de forma reiterada. No lo digo por el presidente de la República, Gustavo Petro, lo digo por muchos actores políticos que han tomado la mentira consciente o inconscientemente como un recurso o una herramienta estratégica o táctica con fines electorales. Lo cierto es que hablar con la verdad otorga el máximo poder conferido por la coherencia. Se llama credibilidad. La credibilidad en política garantiza generalmente amplios niveles de aceptación. Cuando un político pierde credibilidad, su favorabilidad, reconocimiento y principalmente el respaldo a sus iniciativas se ve rodeado por la mayoría. Si, por el contrario, el líder político pierde por completo esa favorabilidad, entra en problemas de gobernanza y de gobernabilidad según el cargo o el puesto de dirección que ocupe. La oposición y la posición generalmente cambian dependiendo de los intereses. Y no hay que ser un moralista ni tener una pretensión de autoridad moral superior para exigir que nuestros liderazgos sean coherentes entre lo que prometen y lo que cumplen.
En algún momento nuestro país, nuestra sociedad debe tener un nuevo liderazgo capaz de traducir en acciones lo que expresan sus palabras y los contenidos estar plasmados en la realidad a partir de propósitos comunes. Esto no es un asunto de este cuatrenio, ha sido característico durante este siglo y fue también característico del siglo XX, por no saltar al siglo XIX, en el que sufrimos cruentas guerras civiles, divisiones, disputas, conflictos después del proceso independentista. La violencia no debe ser la característica de una sociedad desarrollada, próspera, avanzada, culturalmente segura y con objetivos comunes. El respeto y la consideración del otro deben ser los signos y los indicadores característicos de una buena sociedad, como esperemos que sea la nuestra y como aspiramos todos, independientemente de nuestra postura política, que nuestros ciudadanos aquí no estén discutiendo sobre qué van a comer al día siguiente, sobre cómo van a pagar las facturas de los servicios públicos y sobre cómo sus hijos van a estudiar, dónde, cuándo, cómo y bajo qué circunstancias. Es hora de que nuestra riqueza vaya acorde con el potencial de nuestro territorio. Y para allá debemos avanzar, sin mucho hablar, sino con la capacidad dirigida y basada en nuestro talento para alcanzar estos nobles fines colectivos. Lo cierto es que la actividad política ha estado movida. El presidente de la República ha dicho que es posible activar el proceso constituyente en el marco de los acuerdos de paz. El Estado, ha dicho el presidente, ha incumplido la agenda del acuerdo con la FARC y ha propuesto inclusive denunciarlo ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales para generar una conciencia sobre los compromisos que se han asumido. Han salido al paso los expresidentes desde diferentes posturas a decir que, como dijo César Gaviria recientemente, el expresidente César Gaviria Trujillo, que había que crear un bloque mayoritario en defensa de la democracia. Ha hablado Iván Duque, por supuesto se ha expresado también el expresidente Ernesto Samper, quien ha dicho que él sí cree en la constituyente, pero siempre y cuando se adelante bajo las reglas de juego establecidas por la misma Carta Política. Para analizar estos dos grandes temas de hoy, lo que ha dicho una senadora del Pacto Histórico, ahorita vamos a mencionar, de que ellos sí desean que el presidente se reelija, y lo que están diciendo los expresidentes sobre conformar ese bloque que defienda la Constitución del 91. Hoy tenemos un panel de expertos muy importantes, habituales en este programa, que nos ayudarán a comprender toda esta intensa ola de calor político que se está viviendo en Colombia. Está con nosotros el doctor Porfirio Castillo Zamora. Porfirio Castillo Zamora es abogado, especialista, experto constitucionalista, ha sido líder social y político, candidato a la gobernación del Atlántico, secretario en diferentes administraciones del distrito de Barranquilla, entre otras dignidades, y por supuesto es un colaborador permanente en este programa. Doctor Porfirio Castillo Zamora, bienvenido nuevamente al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y al grano, como dicen algunos por ahí, y no son dermatólogos, el punto específico. Primer punto, la senadora del pacto ha dicho que ellos sí están interesados en que el presidente se reelija. El presidente ha dicho que no. ¿Alguna agenda oculta? Aunque no hay que ser místico ni consultar al oráculo para descifrar los códigos secretos de la actividad política. ¿Podemos creer
que el propósito de una asamblea constituyente no tiene nada que ver con fines reeleccionistas? A ver, yo creo personalmente, y saludo pues a Ronald, saludo a Rigail y a Julio César, y saludo a la audiencia que nos dispensa su atención, con el cariño y el respeto de siempre, ¿verdad? Yo creo que el presidente Petro no tiene interés en reelegirse. O sea, no porque no tenga interés o porque sí tenga interés, sino porque realmente, desde el punto de vista político, él tendría que examinar el riesgo de todo eso. Entonces, yo creo que no. También debo decir, desde mi punto de vista personal, cuando se planteó la reelección de Álvaro Uribe, nunca voté por Álvaro Uribe, ni cuando no se religió, ni en la primera vez. Yo saqué un programa de radio, perdón, yo lo dirigía y estuve acompañado con un grupo de periodistas muy bueno, que era La Semana Hoy, y nos opusimos tanto a la reelección como nos veníamos oponiendo a la cosa paramilitar. Entonces yo tengo frente al tema definido que el diseño del gobierno, del periodo de gobierno, en relación con el Estado Social de Derecho, es de 4 años. Y en cuanto se rompa ese diseño, en cuanto se rompa ese periodo, en cuanto se dé la reelección, vamos a vulnerar la Constitución. Y como lo dije en el momento en que se aprobó el articulito, allí se presentó un golpe de Estado de rango constitucional. Tercero, para mirarnos un poquito, hechos políticos y hechos jurídicos. Los congresistas que están en contra y los expresidentes dicen, hasta Samper, aceptamos que haya constituyente, pero en los cánones, de acuerdo con los cánones constitucionales. Yo también voy a decir, porque es que yo hablo por lo menos una vez en la semana desde hace muchísimos años, y también tengo el criterio, no solamente de que no debe haber reelección, ese lo tengo muy claro, sino que tengo el criterio que podría haber constituyente, pero no para que hubiera reelección, sino para que esa constituyente hiciera unas reformas que las ramas del poder público, especialmente el Congreso, no ha podido hacer, y de tal manera que se interprete la realidad del pueblo colombiano y se trabaje en el desarrollo y materialización de los fines del Estado Social de Derecho. Entonces, tampoco creería que debemos expedir una constitución, pero yo sí creo, yo vengo pidiendo constituyente hace rato, antes de que el presidente dijera, pero no para eso, sino para esto, para golpear la omisión del legislativo, para reformar la justicia. Hoy hay el grito desesperado de los litigantes y de los actores, de los intervinientes en la rama judicial. Los términos distan mucho del artículo 29 de la Constitución y, por supuesto, desde ese punto de vista, tenemos que decir que hay un escenario de inconstitucionalidad en cuanto a la respuesta de la justicia a las demandas de la misma. Entonces, no creo, y también desde el punto de vista de la construcción democrática, con todo respeto, yo no creo que el problema aquí sea reelegir al presidente Petro. Yo creo que el problema aquí pasa por 3 cosas. El primero, la construcción de democracia. El segundo, la defensa del territorio. Esas 2 primeras cosas. Y el tercero, la materialización de los fines del Estado Social de Derecho. En suma, puede hacerse una constituyente, debe hacerse una constituyente y debe buscar la forma de afinar las instituciones para que las ramas del poder público concurran en la materialización de los fines del Estado Social de Derecho. Y miremos esto, porque esto es lo que nos está haciendo el daño. En este momento, a nivel de participación, encontramos que la abstención es muy alta, que hay cualquier cantidad de partidos, pero las que quieran. Cada quien armó su chuzo. Es decir, hay una democracia partidista explotada, y nosotros creemos que debemos construir democracia y debemos construir progresismo. Debemos avanzar en las definiciones del Estado Social de Derecho.
Ese es mi punto de vista, pero que se haga una constituyente, que se tenga que buscar un mecanismo para reformar la Constitución, que se le saque al Congreso de las manos, eso va a ser necesario porque el Congreso representa sin duda alguna el mayor riesgo para la institucionalidad y para el Estado colombiano y sus ciudadanos y habitantes. Es un tema que está generando bastante polémica. La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, anunció que no era un tema que se estuviese discutiendo en la bancada del pacto, sino que era un requerimiento de la ciudadanía. En sus términos ha dicho que son los ciudadanos de a pie, la gente del común, los que quisieran ver al presidente de la República, Gustavo Petro, 4 años más en el ejercicio del poder, y que todo esto se venía gestando desde las marchas del 1 de mayo. Consideran que los 4 años no son suficientes para gestar la obra de gobierno. El presidente de la República se comprometió en campaña a no buscar la reelección y hasta el día de hoy ha dicho que no lo hará. Hoy ha salido el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y ha dicho, como siempre, unas declaraciones que son titulares automáticos. Miren la frase, ha dicho, el país ya tiene suficientes problemas como para entrar en un lío ahora de la reelección presidencial. Está con nosotros el doctor Ronald Valdés Padilla. Ronald Valdés Padilla es abogado, especialista, magíster, líder social importante, también líder de la comunidad afrodescendiente en nuestro país. Ha sido candidato a la alcaldía de Barranquilla por el partido ADA, entre otras dignidades, y por supuesto es ya panelista habitual en este programa. Doctor Ronald Valdés Padilla, bienvenido al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. Y la pregunta es, como dice el ministro Velasco, el presidente no anda en eso, pero él no se hará el sordo si el ciudadano de a pie y la ciudadanía en general, que está por fuera del bloque del pacto histórico en el cual participa la senadora Isabel Zuleta, le sugiere, le pide o le reclama que considere la reelección. La reelección está en la agenda política de la gente en la calle. Usted que tiene contacto permanente con líderes sociales, es cierto que hay un sentir desde la movilización del 1 de mayo de que el presidente continúe en el poder. Lo escuchamos, Buenas tardes, doctor. Buenas tardes para usted, para Abigail, para el doctor Portillo y para quienes nos ven. Julio, yo creo que por supuesto que el poder soberano reside en el pueblo, del cual emana y en ello consiste, la soberanía popular. Yo pienso que uno de los pilares de la Constitución del 91 es garantizar un Estado participativo, democrático, pluralista, y de hecho, el presidente fue tan sabio que estableció unos mecanismos de participación, pero también estableció la Asamblea Nacional Constituyente como un mecanismo que puede tener origen popular para reformar, para modificar la Constitución. Desde el año 91 en Colombia, quienes han reformado la Constitución han sido el Congreso a través de actos legislativos por iniciativa normalmente de los gobiernos de turno. Sin embargo, pues eso no impide que la ciudadanía pueda en un momento dado, los mecanismos legales, pedir una Asamblea Nacional Constituyente. Lo mismo el gobierno, si bien lo tiene, el artículo 374 y 376 de la Constitución Política establecen este procedimiento a adoptar. Ahora, el marco constitucional es claro, la ruta a seguir para que haya Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Ya las interpretaciones, las visiones de actores políticos de aquí y de allá son respetables, pero todos partimos de un principio básico. Todo dentro de la Constitución, fuera o por encima de ella, absolutamente nada se puede hacer
en un Estado social de derecho, y yo pienso que allí consista precisamente el respeto a las instituciones y el respeto a los derechos colectivos y de participación que tienen todos los colombianos, independientemente de la vertiente política en la cual se ubiquen. Yo creo que el presidente Petro en este momento, su gran preocupación es avanzar en las reformas, en las transformaciones sociales, cumplirle a los millones de colombianos de esa Colombia profunda, de esa Colombia real, que por primera vez pues pudimos avanzar a colocar un gobierno de corte popular en el ejercicio del poder. Aquí lo que hay que reelegir son las políticas que les convienen a los colombianos. Yo no creo que para el presidente Petro sea una obsesión reelegirse. Yo pienso que el presidente Petro y todos los que acompañamos el proyecto alternativo le apostamos a que este es un proceso. Nadie dijo que esto era una tarea fácil. Transformar este país, nadie puede hacerlo en 4 años. Yo creo que el país requiere que se acometan reformas, reequilibrio, y eso lleva su tiempo. Pero mira que Julio César y demás, que en esta oportunidad se ha hablado de la constituyente como un mecanismo de participación en la cual el pueblo sea el protagonista, las diversas vertientes políticas, sociales puedan expresarse. Caso distinto a la Uribe. Uribe, por ejemplo, reformó la constitución para reelegirse y eso nunca se le preguntó al pueblo. De hecho, en la Corte, en el Congreso de la República hubo un gran debate y ahí viene el origen de la política, y en la misma Corte Constitucional creo que el resultado fue 7-2 en la primera exequibilidad de reelección. La segunda, el resultado fue igual, pero a lo contrario. Pero mira que la reelección en Colombia nació de un acto de una alianza gobierno-congreso y se murió de otra alianza gobierno-congreso cuando Santos, después que él se religió, se inventó la película aquella del equilibrio de poder, pero sin embargo no se resolvieron temas sustanciales, por ejemplo, como discutir si queremos un Congreso unicameral, garantizar que todos los departamentos, por ejemplo, tengan presencia en el Senado. Las comunidades negras, por ejemplo, no tenemos presencia en el Senado de la República, y eso es un tema. Yo comparto con Porfirio que una constituyente, más que ponerle personalismo, es necesaria en el país. Por ejemplo, los servicios públicos, ¿cómo le devuelves tú el carácter de derecho fundamental? Pasa por una reforma constitucional, el derecho a la alimentación, el reconocimiento de actores y sujetos sociales tienen que quedar en el texto constitucional. Avanzar hacia una autonomía regional, no solamente desde la norma, sino desde la transferencia de recursos reales que resuelvan los problemas de la gente. Por ejemplo, resolver el problema para elegir el fiscal general. Esos son temas que hay que resolver en la justicia. La justicia y la verdadera separación de poder, eso tiene que hacerse por una reforma constitucional. Entonces yo creo que esos son los temas en los cuales tenemos que situar la discusión de fondo. El colombiano de a pie hoy está pensando cómo paga los servicios públicos, hoy está pensando cómo estira el salario mínimo hasta final de mes, y sobre todo en la región Caribe hoy la gente vive, bueno, o cómo pago el servicio, o si me extorsionan, si me asesinan mis hijos en una esquina, o si salgo y no vuelvo. Entonces yo creo que una cosa es el país político, que hace cavilaciones, pero nosotros nos enfocamos en el país nacional, que al final es el que va a tomar la decisión. El tema constitucional es muy bueno debatirlo, Julio César, Porfirio y Rigail, y esto hay que dar un debate sin tapujos. Lo que pasa es que algunos actores políticos han satanizado el tema constituyente. No, el tema constituyente no lo creó Petro, ni lo creó Chávez, ni lo creó Putin, ni lo creó Bush, ni lo creó Trump. Es una figura que está en todas las constituciones del mundo. Y cada una, por supuesto, adecuada a su situación fáctica, y Colombia no escapa a ello. Por supuesto que quienes acompañamos a Gustavo Petro queremos que las políticas se mantengan durante un tiempo. Quienes lo adversan, pues harán su mayor esfuerzo para que en el 2026 regresen los que estaban. Pero hoy necesitamos una constitución para transformaciones sociales, para en favor del ciudadano. Porque no se nos olvide, Julio, que los actores políticos pasan. Quien vive del día a día, a quien afectan los problemas diarios es al PP, al pobre pueblo. Y casi nunca ese pobre pueblo
pues logra salir de la situación de miseria, de pobreza, de exclusión en la cual se encuentra. El presidente Petro le ha puesto un gran empeño al tema social, al tema agrario, al tema de romper el desequilibrio social, la desigualdad profunda que hay en Colombia, y yo pienso que ese es el camino que tiene que ser una política de Estado que se mantenga y trascienda este gobierno. Los demás son cavilaciones políticas. Yo no voy a calificar la intervención de la doctora Isabel. Ella, como colombiana y senadora de la República, tiene el derecho a expresarse. Pero el presidente Petro ha sido muy claro en qué sentido ha mirado el constituyente primario y la voluntad popular. Quienes quieran poner reelección allí, por supuesto, la reelección es una figura que no puede satanizarse en ninguna parte. Bueno, ¿cuánto duró Angela Merkel en el poder? Por ejemplo, ¿cuánto duró Felipe González en España? ¿Cuánto duró Margaret Thatcher? Y Netanyahu en Israel se ha elegido una y mil veces. Pero yo pienso que en el hoy y el ahora, Julio César, tenemos que enfocarnos en la agenda Colombia, potencia mundial de la vida, que ese es uno de los mejores planes de desarrollo que se han concebido, porque lo construimos desde abajo, y en la medida en que las metas y programas del plan de desarrollo se materialicen, pues se mejora la vida de cada uno de los colombianos y las colombianas. La transformación es la que traerá la paz social y nos permitirá rehacer un contrato social en el que todos los sectores, en el marco del pluralismo, podamos hacer vida social y política en este país, y Petro es el abanderado de esa transformación de esta generación y para posicionar el país en los retos que impone el milenio. Hay varios elementos aquí a considerar. El primero es que reformar la Constitución de por sí no debe ser un asunto que vaya en contra de la institucionalidad. La Constitución ha establecido los mecanismos, las formas por medio de las cuales puede actualizarse el lenguaje en el cual se han establecido los protocolos o los principios superiores que orientan la vida jurídica, social e institucional de la nación. Es la Constitución, la Carta Magna, la Carta Política, el mapa que establece la ruta por la cual debe transitar una nave en la que vamos todos, que es el Estado. Y la senadora Isabel Zuleta ha sido honesta, ha sido sincera, y eso debemos resaltarlo. Ella no ha hablado a nombre del presidente de la República. En lo que sí ha querido hablar es decir que eso es un sentir popular y que es un anuncio hecho a partir de lo que quiere la ciudadanía, como ella ha dicho, el ciudadano de a pie. Entendemos que esa expresión ciudadano de a pie se refería hace un tiempo a aquellos que no andaban a caballo. Imagino que es ahora los que no andan en automóviles o en motos, sino que andan caminando. A mí no me gusta mucho la expresión ciudadanos de a pie porque creo que es discriminatoria. Todos aquí somos ciudadanos, así anden en un ferry, en un yate, en un jet privado o en una patineta o en una bicicleta o sin zapatos, como andan muchos niños en nuestro país con pies descalzos. Por esos niños es que hay que trabajar y no andar pensando en si los 4 años alcanzan o no. Yo les voy a decir algo. Si un periodo de gestión no alcanza, es porque algo no se hizo bien. Porque con una sola obra de gobierno de alto impacto se genera un efecto multiplicador y las mayorías reconocen esos sentidos y esas acciones acompañando procesos de transformación, de cambio o de conservación. Porque es que aquí ahora se quiere cambiar todo, como si nada ha servido o como si no hemos avanzado en algo comparándonos con lo que teníamos en el siglo pasado. El principio de la renovación, de la innovación, se llama conservación. A partir de lo que se conserva, lo que se resguarda y lo que se preserva, se puede restaurar, reparar, renovar o reestructurar lo que haya que reestructurarse.
Porque ha habido una noticia hoy también que ha sacudido, y es que una de las más grandes EPS de nuestro país, Sura, anunció que sale del sistema. Y ya ustedes han visto todo lo que está pasando con los maestros, por ejemplo. Pero hoy no se está discutiendo sobre eso porque salió en medio de la alta temperatura otra vez el tema de la constituyente y aplastó lo importante que es la atención de nuestros maestros, a lo cual le vamos a dedicar un programa importante. Pero hago un paréntesis aquí en 20 segundos para decir esto. La educación es el motor de la cultura. Sin educación no es posible tener desarrollo cultural. Y estos son dos conceptos antropológicamente muy polémicos, desarrollo y cultura. ¿Qué entendemos por cultura? Cultura es cualquier cosa, desarrollo es cualquier cosa, o la cultura requiere características propias, protocolos, objetivos, planes, programas, acciones, estrategias, expresiones artísticas. Más allá de eso y de los niveles de conocimiento, nuestro país tiene grandes problemas en materia de salud, en materia de educación y en el desarrollo cultural. En Barranquilla todavía no tenemos teatro y se vive diciendo que el Teatro Mira de la Rosa se va a abrir y se anuncia y se dice y se proyecta. Ojalá podamos volver todos algún día próximamente a ver un concierto en el teatro, una buena obra de arte. Esto lo digo con dolor, con tristeza, porque desde que arrancamos este programa lo venimos diciendo y no nos vamos a cansar hasta que en nuestra ciudad la cultura sea mucho más que el carnaval. Y celebramos a nuestros creadores y a nuestros autores que desarrollan una labor cultural muy importante, pero las expresiones culturales van mucho más allá de los 4 días o de los 365 días de las fiestas del carnaval. Hay que apoyar también a los gestores culturales en el teatro, en la danza, en la literatura, en la pintura, en la música, en las artes escénicas y plásticas. Eso es cultura. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Está con nosotros el doctor Rigail Romero Martínez. Rigail Romero Martínez es economista, especialista, magíster, empresario, líder social. Ha sido candidato a la alcaldía de Barranquilla por el movimiento Colombia Humana, entre otras dignidades. También es panelista habitual en este programa. Doctor Rigail Romero Martínez, bienvenido al termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Y usted que está en la calle permanentemente dialogando y como miembro de Colombia Humana, dentro del pacto histórico y también de lo que se conoce como el Frente Amplio, aunque el presidente dice que no quiere, la gente sí quiere que el presidente se reelija. ¿Qué ha sentido usted? Tiene razón la senadora Isabel Zuleta, y ojo con esto, yo no estoy aquí oponiéndome a que haya un deseo, es que se diga de forma clara. Si el proyecto es la reelección, pues se armará el debate y hay que ir hacia allá. Porque lo que yo cuestiono es que la izquierda hace 12 años, la reelección cambiaba dependiendo del personaje. Si era Uribe, en contra. Y no era por la reelección, sino por Uribe. Y ahora no es por la reelección, sino por Petro, a favor. Entonces, cambia el guión dependiendo del muñeco, cambia la obra dependiendo del personaje. Doctor Rigail, ayúdenos a entender esto. ¿Qué es lo que siente la gente? Porque el presidente ha sido contundente y aquí respetamos la palabra del primer mandatario de la nación. Ha dicho, no estamos en eso. Su ministro del Interior dijo, el gobierno no está en eso. Aquí hay bastantes problemas para meterse en un problema más, que es la reelección en la constituyente. ¿Qué ha sentido usted en contacto con la gente? Y muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, doctor Rigail Romero. Hola Julio, un saludo fraternal para ti, para el doctor Porfirio, para el doctor Ronald.
siempre complacido de estar aquí acompañándote. Pero creo que por el momento vamos a tener que aplazar esta participación que realmente me gusta, la disfruto. Pero, Julio, mira, aquí hay que dividir dos cosas. La primera es que una cosa es constituyente y otra cosa es reelección. Y parece que están mezclando las dos cosas. Entonces, el concepto o la opinión de la senadora Isabel Zuleta es una opinión que es respetable y que es de ella, ¿cierto? Y creo que lo ha dejado claro. Ella opina que lo que ella siente de la calle es que la gente quiere que haya una constitución. Pero, si me preguntas a mí, yo estoy más interesado en que el presidente Petro termine un gobierno dando el derrotero que se necesita para que el progresismo en Colombia continúe labrando el camino del cambio que se necesita. Entonces, quiero dividir la discusión o el análisis en esas dos vertientes. La primera, yo no he escuchado al presidente Petro algo distinto a que él aspira a llegar hasta el 26 de agosto del 2026 y acabar su mandato. Yo no he escuchado en ninguna discusión interna o externa que el presidente tenga la intención de reelegirse. Lo que pasa es que a nivel de oposición tratan de meter todo en un mismo paquete, ¿cierto? Reelección igual a constituyente o constituyente igual a reelección, y no es así. Entonces, aclarado el punto en que, para mi parecer, no he escuchado al presidente Petro aspirar a ser reelegido, y yo le creo en el sentido de que siempre ha dicho lo mismo. Mi mandato termina el 7 de agosto del 2026. Yo lo considero así, le creo, lo creo, y lo que realmente espero es que el gobierno haga los ajustes necesarios para que lleguen personas a ayudar a desarrollar el gobierno del cambio, porque es que se necesitan muchas manos, ¿cierto? Y aquí, al parecer, lo que se ha intentado es, digamos, hacer creer que la corrupción está inconada en el progresismo o en los sectores de izquierda, y eso no es así, ¿cierto? Realmente los que sienten el cambio, los que protegen el cambio, siguen estando por fuera del gobierno. ¿Por qué? Porque de una u otra forma el presidente Petro intentó darle la oportunidad a la clase política a que viniera a construir entre todos un consenso para cambiar. Pero al parecer eso o no fue entendido o se hicieron los tontos y quisieron creer que el gobierno iba a hacer más de lo mismo y siguieron algunos con esas prácticas. Ahora bien, hablemos de la constituyente. El mensaje que se está dando en la constituyente es básicamente un debate más que ideológico, yo lo veo como académico. Yo este fin de semana me tomé el trabajo de escuchar la entrevista que le hicieron al doctor Álvaro Leiva sin apasionamientos. Traté de ser lo más objetivo posible y le entendí que básicamente Colombia tiene unos compromisos internacionales, ¿cierto? Es más, tiene un compromiso con la humanidad para desarrollar los acuerdos de La Habana o los acuerdos de paz con las distintas FARC. Pero ¿qué ha pasado? Que la misma sociedad colombiana o una parte de ella o una parte de la política colombiana se encarnizó en hacer trizas la paz y esos acuerdos. Y entonces están dejando al Estado colombiano en una situación de controversia internacional, porque la comunidad internacional, valga la redundancia, apoyó, incluso aportó y ha aportado recursos, ¿cierto?, para llevar a cabo este experimento que podría servir de ejemplo en el mundo, ¿cierto? Y resulta que el Estado colombiano ha sido inferior a ese proceso. Pero más que el Estado colombiano, la dirigencia colombiana
que durante 4 años se dedicó a hacer trizas en la paz. Entonces, la Constitución o el debate que se abre es un debate netamente académico. He escuchado, digamos, los argumentos y me han parecido que tienen algo de razón. Sin embargo, considero que el país debe madurar políticamente aún más. Es que el real problema que tenemos nosotros es que los ciudadanos, todos, no hemos entendido que nuestro voto, nuestra participación en la política colombiana y en general es la que realmente va a cambiar este país. No puede ser que elegimos un presidente progresista como Gustavo Petro, ¿cierto? Mayoritariamente, porque ahí se ganó la elección, pero en el Congreso seguimos eligiendo a esos sectores politiqueros que han han hecho que las grandes reformas que necesita el país tengan un freno institucional. Es cuando nosotros analizamos esa frase que habla el presidente Gustavo Petro cuando habla del golpe blando. O sea, no estamos, digamos, atentando contra la vida del presidente, ¿cierto?, para sacarlo del poder, sino que estamos atentando contra la obra de gobierno. Pero el principal responsable es el votante, el ciudadano que no se percató que tenía que salir a apoyar a esos parlamentarios que estaban alineados en el proyecto del cambio. Entonces, ya quedó demostrado que si no nos armonizamos entre las ramas del poder público, no vamos a seguir avanzando. Entonces, como estamos empantanados en que una rama del poder público que es legítima, ya no está escualizada con los cambios que requiere la nación, pues nos encontramos con que entonces tenemos que empezar a ver cuáles son esas alternativas y es posible que una alternativa podría ser una Asamblea Nacional Constituyente. Pero digo podría ser porque tiene que ser un fruto de una concertación. Tampoco puede ser un rifirrafe o una muestra de poder de quién es el que más saca pecho. No, eso no puede ser así. La constituyente, si se llegara a dar, tiene que ser fruto de una concertación, así como se hizo en la Constitución del 91, que nos pusimos de acuerdo como sociedad y echamos para adelante el carro de la Constitución. En este sentido y en este caso debería ser lo mismo. Si no nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Si no nos ponemos de acuerdo, entonces tenemos que seguir avanzando dentro del proceso democrático y ver cómo hacemos que la participación de los representantes populares, de esos que siempre han estado tras bambalinas en la Colombia profunda, entren a ser partícipes del legislativo, se ganen más curules para ver cómo podemos seguir avanzando en el proceso del cambio. Entonces, Julio, mira, yo quisiera de una u otra forma mandar un mensaje de tranquilidad, ¿cierto? Aquí no se trata de que vamos a ver cómo hacemos para rezar con todo y que uno acabe con el otro. No, aquí estamos cansados de las confrontaciones. Nosotros tenemos una realidad y la realidad es que se necesitan unas reformas, Julio. Mira, la rama judicial necesita reformarse. El sistema de salud necesita reformarse. El sistema pensional se necesita reformar. El sistema político en sí, la reforma política se necesita. O sea que si nos damos cuenta, vemos una gama de reformas que necesita el país, pero aquí hay unas personas o unos grupos de interés que quieren que nada pase para que todo continúe igual, y no es así. Entonces, si me preguntan a mí, yo quiero mandar un parte de tranquilidad, ¿cierto? Tenemos un presidente que en este momento se está amarrando los pantalones, está asumiendo los errores que ha podido cometer de buena fe, seguramente, y está intentando ver cómo se recomponen las cosas para en estos 2 años que quedan dar la mayor cantidad de resultados posibles en pro de la población menos favorecida.
Hay algo bastante interesante en todo esto, y es que la senadora Isabel Zuleta hoy es una figura de amplio conocimiento a nivel nacional. Yo confieso particularmente que no tenía conocimiento más allá de que su nombre aparecía en la lista del pacto histórico y como senadora, pero no la habíamos visto en otros escenarios opinando sobre temas de actualidad. Hoy los sectores, principalmente de la derecha, han tomado sus palabras para generar una avalancha de críticas como si estuviese hablando a nombre del gobierno y del presidente de la República, cuando ella muy claramente ha dicho que eso no se ha discutido en el pacto histórico y que es un sentir de la gente, de la ciudadanía. Me imagino que es la ciudadanía con la cual ella interactúa permanentemente. Habrá que ver si esa ciudadanía representa la mayoría del pueblo colombiano, pero han trinado los expresidentes. En Colombia existe una figura que es la Comisión de Relaciones Exteriores. Esa comisión está integrada por los expresidentes, miembros del Congreso de la República, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, y dos honorables, destacadísimos agentes nombrados por el presidente, que son miembros designados por el presidente de turno. Pero se han reunido los 6 presidentes a decir cosas bastante fuertes sobre el presidente de turno. Y aquí va una crítica para ellos. Más allá de que tengan diferencias, todos son expresidentes de una nación. Y miren lo que ha trinado Iván Duque. Iván Duque acaba de decir: le vieron las orejas al burro. Quieren constituyente para la reelección y los colombianos unidos no vamos a permitir que se pisotee la Constitución. Los colombianos unidos. Un presidente que salió con un 34% de popularidad según las encuestas más positivas, hablando en nombre de todos los colombianos y refiriéndose a un colega suyo, quien le sucedió en el poder, como burro, a quien ya se le han visto las orejas. Pero ha hablado el presidente Pastrana, el presidente Samper, el presidente César Gaviria, el presidente Uribe, los presidentes de Colombia vivos oponiéndose a este proyecto. Doctor Porfirio Castillo Zamora, esta expresión del expresidente Iván Duque de llamar, no literalmente, pero metafóricamente burro al actual presidente de los colombianos, diciendo que le están viendo las orejas al burro y que quieren constituyente para la reelección, está fuera de todo contexto. Nosotros podríamos hacer un chiste. De pronto, el doctor Duque se estaba viendo en el espejo. Es una manera de decirlo, ¿no? Yo creo que estamos discutiendo alrededor de unos temas que en oportunidades nos sacan a nosotros, no tanto como al país mismo y al mismo presidente de la República, nos sacan de la órbita normal en que deberíamos movernos. Miren, las situaciones están bastante críticas y cuando la modernidad se asoma, como el internet, como el celular, etcétera, las tensiones sociales se agudizan, porque hay más conocimiento, hay más información y todo esto. Realmente, yo creo, en cuanto a la Comisión de Expresidentes, la asesora de Relaciones Exteriores, la verdad, no le doy ningún valor, y no porque quiera ser irrespetuoso con ellos. Si usted los pone aquí, encuentra a Pastrana peleado con Uribe una vez. Después, amistado con él. A Pastrana peleado con... Es decir, no son un ejemplo de unidad nacional y deberían tener un poquito de respeto por la palabra pueblo y por la palabra política. El pueblo se respeta
y el pueblo colombiano no participa tanto como creemos para decir nosotros y el pueblo, no sé cómo, pero cómo es que lo dicen ellos, pero no participa en política. Si aquí hay un problema creado realmente, es el de la cultura política. Ya dijimos ahorita, 50% van a las urnas, cuando van 50, a veces van 40. 25% votan por un candidato, 25% votan por el otro candidato. Y del 25% que gana, hay una cantidad de votos que no son, o del, etc. No participa el pueblo colombiano en política. Luego, como decía tal vez Rigail, aquí no estábamos en presencia de reelegir a una persona, porque las democracias se mueren cuando se reeligen por reelegir. En el caso de la reelección, también como lo decía Ronald, por supuesto, todo depende del equilibrio, es decir, de que no se rompan los contrapesos, que es lo que realmente importa, y de la voluntad y legitimidad de la expresión popular. Entonces, yo no tengo la prevención de que la reelección sea ni buena ni mala. Lo que pasa es que en una democracia en construcción, y a eso también me quiero referir, o en destrucción, como la quiera, los periodos son importantes para construir institucionalidad, para construir respeto a la institucionalidad, para poder materializar uno tras otro un proyecto, un programa, como decíamos ahorita, cualquiera de nosotros. Entonces, nosotros no queremos a Petro para siempre en la presidencia de la República. Yo soy progresista antes que Petro. Yo empecé a decir eso posiblemente antes que él. Soy mayor que él. No, 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 no. Nosotros no queremos a Petro presidente eterno. Nosotros lo que queremos y creemos es que el país y la sociedad colombiana deben entrar en la ruta de la construcción de la democracia y de la materialización de los fines del Estado Social de Derecho. Desde este último punto de vista, el gobierno ha podido avanzar más, posiblemente deba hacer corregir cosas, pero no está Petro en el tema de la religión. En cuanto a la participación, ya dije, el pueblo poco participa. En cuanto a la Comisión de Relaciones Exteriores, ya saben para qué sirve. Un poquito menos que la ONU, que hoy hace un pronunciamiento contra Israel, incluyendo a la Corte Penal Internacional, y al día siguiente la respuesta al cumplimiento de eso de Israel es invadir a Gaza, por ejemplo. Es decir, eso no tiene ningún sentido. Que nosotros adoremos al caudillo, que nosotros veamos, hagamos culto al... No, no, no. El verdadero aporte que en política le puede hacer el presidente Petro al país está en dejar una línea de pensamiento que nos permita encontrarnos para construir identidad nacional. Es que ese es el otro problema. No tenemos identidad nacional. No tenemos legitimidad ni control del territorio. Entonces, tenemos que buscar construir una sociedad. Ronald dijo el otro día, es una sociedad que está enferma, una sociedad que está afectada. Claro, y tenemos que materializar sus fines. ¿Qué creo? Que debemos empezar a tratar los temas gruesos. Yo voy a defender la postura del presidente Petro frente a lo que es la prestación de los servicios. Y lo voy a hacer muy claro, y no voy a caer en la econometría y en los términos de tarifas y cosas de eso. Vamos a hablar claro. ¿Qué es el Estado? Pues el Estado es el aparato que creamos para que lleve la prosperidad a los pueblos, para que defienda la vida. Ese es el Estado, ese conjunto de instituciones que tenemos ahí. ¿A quién representa? Pues de verdad representa al pueblo, porque la Constitución dice que el pueblo es el soberano. Ok. ¿Y las instituciones a quiénes defienden? Vamos a ver cuál es la discusión que hay sobre Sura o sobre cualquiera de las empresas de salud. Hombre, de un lado, quienes decimos en el Estado Social de Derecho, hay un constitucionalista que se llama Oscar Borja, lo leí y me pareció importante también. En el Estado Social de Derecho, lo dijo Ronald, los servicios públicos tienen que mirarse desde otra óptica. Deben ser buenos y deben ser de bajo costo para poder empujar un poquito la equidad y la competitividad.
Eso es el Estado Social de Derecho. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que están enfocando la discusión mal. Porque es que aquí, por ejemplo, en la costa Caribe, nosotros tenemos unas temperaturas muy altas y nos preguntamos, bueno, ¿y qué puede hacer el Estado para mejorarle la calidad de vida a las personas aquí? Pues nada. No se puede. ¿Por qué? No, porque eso está reglamentado. ¿Quién lo reglamentó? Lo reglamentó el Congreso. ¿Para qué? Para defender sus intereses. ¿Y dónde están? Hombre, en los sectores de salud, en el sector financiero, en todas partes. Eso no puede seguir así. Estamos haciendo una pésima política. Y esa pésima política se traduce en que el producto legislativo, el producto de la rama judicial y el mismo producto ejecutivo no da respuesta a las angustias y a la ansiedad del pueblo colombiano. Entonces, allí también tenemos una cosa que mirar. Nadie puede estar en desacuerdo con lo que Petro dice solamente por interés, en cuanto, por ejemplo, a la intermediación financiera. En cuanto a la intermediación financiera, ¿quién de nosotros, sin tener que ser economista, no sabe que las cosas cuando pasan de una mano a otra y a otra se encarecen más? ¿Quién de nosotros hoy no se da cuenta de que está en el escenario del capitalismo financiero? Y como decía esta mañana, discutiendo con alguien en alguno de los escenarios financieros, a ver, si usted tiene 5 millones de afiliados, estoy cogiendo el caso Sura, accidentalmente, pero puedo coger el caso de una empresa de servicio público como Movistar o como cualquiera. Si usted tiene 4 millones de afiliados y se cogiera 1,000 pesos por cada afiliado, sáquenle la cuenta a eso y verá cómo el escenario financiero, el de la especulación, es el que nos está construyendo la economía y obviamente no puede ser buena. Entonces, si nosotros decimos que la salud se vea mirada como un servicio y no como un negocio, por supuesto que estamos enfrentados a quienes creen que la salud debe ser mirada como un negocio y no como un servicio. Señores, eso aplica para todo. Eso aplica para todo. Así se maneja la economía. ¿Quién la maneja? El Congreso y los gremios. Y ustedes vieron aquí una gran discusión sobre el tema de Mallorquín y los gremios salieron y respaldaron algo. Yo no entendí por qué era que los otros estaban peleando con algo, porque como ellos vieron llegar a eso ahí, pues ya lo sabían. Pero los gremios defienden los intereses económicos. Los señores de las empresas defienden los intereses. Bien, yo no soy enemigo de la inversión privada ni nada de eso, pero yo no soy bobo y los ciudadanos no tienen que ser bobos. Y estoy hablando de los ciudadanos de a pie y los que van en caballo y los que van en carro. No tienen que ser bobos. Cada vez que alguien está administrando la plata con que te van a prestar el servicio, está colocando el servicio más caro, pero no va a mejorar el servicio, sino para él ganar más. Señores, eso no puede seguir así. La energía. Ajá. Y entonces nosotros tenemos que pagar 1.200.000, 1.300.000 o lo que sea en la luz y no hay manera, no hay nada que hacer. Nosotros tenemos el sol, producimos la radiación, nos transformamos en el producto, lo sacamos en el territorio, como dice Ronald. Y el territorio que recibe de eso, no nada, lo cogen aquí, lo venden al sistema eléctrico nacional, lo llevan allá y después nos los traen y nos cobran transporte, distribución, nos cobran 5 o 6 cosas, hasta pérdida. Díganme por qué. Yo lo voy a decir y lo voy a decir con toda claridad. La peor clase política que hay en Colombia es la de la costa Caribe. No me voy a escurrir. Y ahorita llegan las elecciones de Congreso y los votos saldrán a comprarlo. Señores, ahí está el secreto de la democracia, que las elecciones reflejen la expresión libre de la voluntad popular. Entonces, hay que defender las líneas filosóficas del gobierno en cuanto somos intérpretes de ellas y las reconocemos como justas. Pero yo no defiendo la reelección frente a la persona. Yo defiendo la constituyente para hacer unos ajustes y unas reformas a la Constitución que permita tener un Congreso que sea capaz de producir un mejor producto y que tenga una rama judicial que sea capaz de arrojar un mejor producto. Yo defiendo un mejor país, un Estado capaz de imponer el bien común, una paz que sea el resultado de la solución del conflicto social y una solución política al conflicto militar o al conflicto armado que sea reflejo de la solución del conflicto social. Muchísimas gracias, doctor
Porfirio Castillo Zamora por estar con nosotros. Ha transcurrido el tiempo. Agradecemos también al doctor Ronald Valdés Padilla, que tuvo que salir por compromisos, y doctor Rigail Romero Martínez, sobre esta declaración del expresidente Iván Duque. Le han visto las orejas al burro. Falta de respeto, descortesía con un colega expresidente. ¿Por qué han salido en bloque los 5 expresidentes vivos del país a cuestionar el proceso constituyente en el marco de los acuerdos de paz? Sí, es una declaración de bajo nivel. De pronto se vio en el espejo, digo yo acá. Me parece que de pronto se vio en el espejo y bueno, es lo que yo te digo, Julio. El debate político se ha nivelado por debajo porque no hay claridad en que en realidad tenemos que ponernos de acuerdo de que las cosas no están bien. Lo que pasa es que el presidente Duque de pronto vivía en el país de las maravillas, ¿cierto? Vivía en Suiza, ¿cierto? Pero la realidad es que las cosas no están bien. El grueso de la población colombiana, el 80% de la población colombiana es pobre. Somos el cuarto país más desigual del mundo y uno de los más corruptos. Entonces hay que hacer algo. Tenemos que ponernos de acuerdo por lo menos en que las cosas no están bien. Yo creo que eso apenas logremos hacerlo, vamos a ir avanzando. Pero Julio, yo realmente espero que estas discusiones se sigan dando. Nuestros senadores tienen que, digamos, dar un acto de grandeza y por lo menos ponernos de acuerdo en entender que tenemos un problema como sociedad. Algo no está funcionando bien. Lo tiene que resolver la persona que lo tenga que resolver, llámese Petro o el que no sea Petro, pero tenemos que tomar el toro por los cachos. Al presidente Petro lo que tiene que hacer es gobernar, encaminar el gobierno, trabajar con lo que tiene. A los ministros, pues solamente le pido que tenemos que hacer un poco más ágil el gobierno. Hay que aprovechar estos 12 años y demostrar que los sectores alternativos pueden transformar este país. Vamos a trabajar con lo que tenemos, vamos a trabajar con las instituciones que tenemos mientras hacemos la discusión política que debe dar al final unos resultados de transformación que necesita el país. Julio, yo realmente quiero expresar mi voz de gratitud para ti por la oportunidad de participar en estos espacios. Quiero darle las gracias a los compañeros como Ronald y al doctor Porfirio por permitirme hacer parte de este panel. Por el momento tengo que ausentarme porque tengo unos compromisos que voy a asumir. Voy a tratar de hacer lo mejor que está en mis manos. Creo que podemos desarrollar una política para el bien común, para la sociedad, para los jóvenes, para los niños, para los ancianos, para las familias. Entonces, de pronto me va a tocar ausentarme de este espacio, pero espero que tan pronto pueda volver, me brinde la oportunidad de regresar a este espacio, Julio, y tratar de contribuir con lo que pueda aportar para entender qué es lo que pasa en este país. Entonces, Porfirio, te doy también las gracias a ti, Porfirio, por todas tus enseñanzas. Primicia en el termómetro, como fue alguna vez su candidatura. ¿Hay algún anuncio que hacerle a la ciudadanía, doctor Rigail Romero, algún fin superior? Hágalo. Bueno, Porfirio, he estado en este momento, estoy designado por el director del DPS, el doctor Gustavo Bolívar, para asumir la dirección regional del Atlántico del DPS. Entonces, digamos que estoy ya en los procesos de ultimar detalles. Yo tengo compromisos empresariales que estoy tratando de organizar, pero en los próximos días, Dios mediante, estaré asumiendo esa designación que me honra, ¿cierto?, por parte del director Gustavo Bolívar, de entrar a ser parte del equipo regional del DPS. Felicitaciones, doctor Rigail Romero.
en buena hora. Sin duda, hemos sido testigos de su deseo de contribuir y de servir a la ciudadanía, y en esta posición, sin duda, estamos seguros de su idoneidad, su probidad y su compromiso social. Le deseamos lo mejor y, por supuesto, siempre las pantallas de CTV Barranquilla y de este programa, El Termómetro, como ha sido, estarán disponibles para usted. Le deseamos lo mejor y llegó la hora de demostrar esa coherencia que le caracteriza entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Creemos que el gobierno nacional a nivel regional suma sin duda un valor y un talento significativo. Felicitaciones, doctor Rigail Romero. Muchas gracias, Julio. Porfirio, también quiero darle aquí las gracias a Porfirio. Porfirio ha sido una persona muy importante para mí. Es un consejero, siempre es muy coherente y yo soy admirador de Porfirio. Porfirio, para mí ha sido un placer compartir este paso contigo. Tú eres un maestro y bueno, será un hasta luego. Maestro, alumno, amigo, compañero, hermano, tengo la seguridad absoluta de que usted es de las cosas buenas que ha conseguido el gobierno. Usted es un gran señor, un gran profesional, un hombre honesto, y yo puedo dar fe de ello. De verdad, buen viento y buena mar. Tienes dos posibilidades. Te vas y nos llevas, o cuando puedas te regresas. Un abrazo. Igual será bienvenido en este lugar. Yo ya veo al doctor Porfirio, sin duda, prestando toda su experiencia y su sabiduría al doctor Rigail, como lo haremos todos, sin duda, independientemente de todo. Muchísimas gracias, doctor Rigail. Pero entonces ya lo entrevistaremos una vez esté al frente de esto para que nos cuente qué es lo que viene para la prosperidad social. El termómetro ha sido una buena ventana para usted. Así es, Julio, vamos a trabajar y seguramente vamos a aprovechar la pantalla del termómetro y de CTV Barranquilla para darle toda la difusión de la política social que vamos a empezar a implementar. Muy bien, felicitamos una vez más al doctor Rigail Romero Martínez, agradecemos su participación regularmente en este programa y, por supuesto, en este encargo le deseamos la bendición de Dios principalmente y todo el respaldo que puede ofrecer la ciudadanía en un fin tan noble como es la Dirección de Prosperidad Social Regional. Lo hemos visto. El panorama político está caldeado. Una situación que ha subido la temperatura. Los expresidentes que son miembros de la Comisión de Asesora de Relaciones Exteriores crearon la Comisión Asesora de Relaciones Interiores. Cambiaron el exterior por el interior. Deberían ser un consejo de ancianos, de asesores, y no emplear esa, no diplomacia, vamos a decirlo, esa crítica de micrófono. Y esto debería llamarnos a una reflexión profunda, más allá de si estamos de acuerdo o no con la reelección o la asamblea constituyente, en este caso. ¿Dónde están los niveles de prudencia y los canales de comunicación? Parece que hay un cable roto aquí. O al Estado no se está viendo como empresa, o lo que hay es un culto a la personalidad. Y si el culto a la personalidad es lo que ha caracterizado a quienes han ocupado la Casa de Nariño en los últimos años, pues se requiere una reingeniería en el liderazgo total e integral. Esto hay que llamarlo por su nombre. Porque aquí no están discutiendo sobre una tiendecita, un club de golf, y me perdonan los tenderos a quien tanto honramos nosotros, pero aquí no se está discutiendo sobre la compra de la casa de la familia. Aquí se está hablando sobre reformar la Constitución y sobre asuntos del Estado. ¿Qué le costaba a los presidentes antes de salir a la opinión pública levantar el teléfono, que seguro que lo van a atender, y llamar al mandatario de turno, no por cortesía ni por decencia, sino por compromiso con un asunto del Estado, en lugar
de seguir jugando a ser un actor político y olvidar su figura de expresidente? Eso demuestra el nivel de la política actual. Y el presidente Petro no se va a quedar por fuera tampoco. ¿Y usted por qué no los llamó a cada uno a partir de esa experiencia que han tenido en periodos tan complejos que les tocó asumir? Porque aquí hay que respetar a la gente también. Como se exige respeto, hay que respetar. Cada uno de ellos tiene una experiencia al frente de este barco, tomando el timón con lo difícil que es, que debe ser muy útil para gobernar. Dice la Biblia que en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, aquí hay que ponerse de acuerdo, porque estamos discutiendo sobre quién se reelige y quién no, y sobre si la constituyente se debe hacer y quién no, pero el problema de los carrotanques en La Guajira no se ha resuelto y sigue el problema del agua en La Guajira. El problema de nuestros niños en el Chocó, en el Amazonas, en las grandes capitales donde vemos talentos e infantes en la mendicidad subiéndose a los buses y habitando en las calles. Eso no se ha resuelto. Es hora de una nueva conciencia social que mejore nuestra cultura política. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.